Muy buenos días, mi nombre es Gonzalo Botella y hoy estoy aquí con vosotros para repasar el diagnóstico diferencial entre la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. Vamos a por ello. Lo primero que nos planteamos siempre en un diagnóstico diferencial es cuál es el paciente tipo de cada una de las patologías. Y es que en la cirrosis biliar primaria, lo típico es que nos hablen de una mujer de edad intermedia, mientras que en la colangitis esclerosante primaria nos describirán a hombres de alrededor de 40 años. También hemos de entender que lo que ocurre en la cirrosis biliar primaria es que hay una estenosis a nivel de la vía biliar intrahepática, mientras que en la colangitis esclerosante primaria esta estenosis se produce a nivel intra y extrahepática. Algo que a mí me ayudaba mucho siempre en las preguntas de estas patologías serán las enfermedades asociadas. Y es que si me hablaban de antecedentes de enfermedades autoinmunes, sobre todo si era una enfermedad de Sjögren, es decir, unos ojos secos o una boca seca, yo pensaba en una cirrosis biliar primaria. Sin embargo, si me hablaban de un antecedente de colitis ulcerosa en un hombre, mi cabeza se iba más a la colangitis esclerosante primaria. De hecho, de la colangitis esclerosante primaria, para una pregunta hemos de tener en cuenta tres cosas sobre todo. Hombre, antecedente de colitis ulcerosa y una clínica basada en episodios de colangitis de repetición. Esas tres cosas, ¿vale? En el caso de la cirrosis biliar primaria, su clínica se basa más bien en la aparición de prurito, la aparición de hiperpigmentación e ictericia y síntomas derivados de una colestasis, es decir, la alteración de la absorción de las vitaminas liposolubles, como son la vitamina A, E, D y K, la aparición de una dificultad a la hora de absorber la grasa del tubo digestivo y por tanto una esteatorrea, y por último también la aparición por acúmulo de colesterol de santomas y santelasmas. Algo que también puede ayudar mucho a llegar al diagnóstico, pero que a mí me servía de más bien poco porque me costaba muchísimo interpretar la anatomía patológica, eran las biopsias. Es verdad que las imágenes son súper difíciles de entender porque no somos patólogos, pero las descripciones, si nos las hacen en el enunciado, sí que son muy útiles. Por eso, si os hablan de una lesión ductal florida, es decir, de la aparición de un infiltrado inflamatorio junto con necrosis de los conductillos biliares, nos vamos a una cirrosis biliar primaria. Mientras que si os hablan de fibrosis en capas de cebolla, pensáis en la CEP. Algo más fácil de interpretar son los valores de laboratorio, y es que ambas comparten la existencia de una colestasis disociada. ¿Y eso qué es? A mí me costó bastante entenderlo. Una colestasis disociada es lo que ocurre cuando hay una estenosis parcial de la vía biliar, a diferencia de lo que ocurre en una litiasis, que la estenosis es total. En estos casos de estenosis parcial se eleva la fosfatasa alcalina y la gamma GT, pero la bilirrubina permanece a niveles normales. Es cierto que en episodios avanzados de estas patologías la bilirrubina puede llegar a elevarse, y esto es particularmente importante en la cirrosis biliar primaria, ya que las elevaciones de bilirrubina empeoran el pronóstico del paciente, algo que no ocurre en la CEP. Además, en la CBP nos pueden hablar también de una elevación de IgM, y es que recordemos, la IgM se eleva en la enfermedad de la mujer, la CBP. La IgG se eleva en la enfermedad que trato con glucocorticoides, es decir, la hepatitis autoinmune, mientras que la IgA se eleva en el alcoholismo. Regla mnemotécnica tonta, pero muy útil. Algo también que es súper ayuda para hacer el diagnóstico es si nos hablan de anticuerpos antimitocondriales M2, los AMA-M2, en el caso de la cirrosis biliar primaria. No existen autoanticuerpos tan específicos en el caso de la CEP, pero bueno, os podrían hablar de que eleva los PANCA, no es tan importante. En cuanto al diagnóstico, a la hora de llegar a él, en la cirrosis biliar primaria nos hacen falta dos de los siguientes tres criterios. Nos hace falta clínica de colestasis, nos hace falta la existencia de autoanticuerpos antimitocondriales y nos hace falta también una biopsia. Pero como digo, nos hacen falta solo dos de estos tres, es decir, no en todos los pacientes necesito una biopsia para llegar al diagnóstico. Si tengo clínica y autoanticuerpos, diagnosticado. En el caso de la CEP, lo que busco es observar esas estenosis extrahepáticas de la vía biliar, para lo cual utilizo la colangioreso. En cuanto al tratamiento, en el caso de la cirrosis biliar primaria, para mejorar el pronóstico utilizo de entrada el ácido ursodesoxicólico. Si este fracasa, tendré que irme al uso de fibratos o ácido obeticólico. Y llegado a un punto en formas muy avanzadas, solo me quedará como opción recurrir al trasplante. En el caso de la CEP carecemos de un tratamiento médico que mejore el pronóstico, por lo cual inicialmente aportamos tratamiento sintomático. Otra opción es intentar dilatar esas estenosis del árbol biliar extrahepático, para lo cual utilizaremos la CPRE.
y también en fases avanzadas el único diagnóstico y tratamiento definitivo que nos quedará será el trasplante. En cuanto a las complicaciones, en la cirrosis biliar primaria, como dice su nombre, aparece cirrosis, y sobre una cirrosis el riesgo es que aparezca un tumor de hígado. En el caso de la colangitis esclerosante primaria, los tumores pueden aparecer en diferentes zonas, tanto en colon como en hígado como en el árbol biliar. Aquí tenéis la tabla completa por si la queréis. Y ahora vamos con una pregunta. Nos hablan de una mujer de alrededor de 50 años con coloración amarillenta y conjuntivas, es decir, ictericias y prurito. Además nos regalan decirnos que hay sequedad de boca y ausencia de lagrimeo, es decir, síndrome de Sjögren. Si encima nos dicen que la bilirrubina es alta y la fosfatasa alcalina es alta, mujer con prurito y síndrome de Sjögren, yo en lo que pienso es en cirrosis biliar primaria. Y si ya tenemos la clínica, nos hace falta una de las dos siguientes cosas. O bien le hago una biopsia, o bien le pido unos anticuerpos antimitocondriales. ¿Qué es menos invasivo y por tanto por cuál empezaríais? Por los anticuerpos antimitocondriales. Diagnóstico y ya tenemos el punto para nosotros. Y ahora, sé que este es un tema denso y duro, pero no os durmáis porque vamos a repasar lo más importante. Lo primero, ¿cuál es la patología más asociada a la CEP? La colitis ulcerosa. ¿Y en cuál de las dos había santoma? En la cirrosis biliar primaria. Ahora, ¿qué implicación pronóstica tenía en la CEP tener la bilirrubina elevada? Ninguna. Recordad, la implicación pronóstica de la elevación de bilirrubina solo existe en la CBP, en cuyo caso empeora al paciente. Si de un caso clínico extraigo que hay prurito, ictericia y elevación de IgM, estoy ante una CBP. Y por último, ¿cuál es el tratamiento inicial de esa CBP? El ácido ursodesoxicólico. Esto ha sido todo, espero que os haya sido útil y os deseo muchísima suerte de cara al MIR.